Israel. En el video del día de hoy es un llamado que estoy haciendo a la oración. Quizás muchos de ustedes habrán escuchado en las noticias en el día de ayer la organización terrorista de Hezbollah lanzó un ataque en el norte de Israel, lo cual es algo que tenemos todos los días literalmente, pero en el día de ayer hubo una gran tragedia porque había un grupo de niños que estaban jugando al fútbol y uno de estos misiles impactó en el lugar donde estaban este gran número de niños y hay reportes de que al menos 11, 12 niños murieron. Hoy fueron los funerales y más de 20 personas heridas. Hubo un incidente de proporciones significativas porque de hecho el primer ministro de Israel que se encontraba en los Estados Unidos se vio obligado a cortar su visita y regresar lo más pronto posible a Israel. Llegó en el día de hoy y esta misma tarde una reunión con el gabinete de guerra y bueno, está el país en máxima tensión. Algunos especulan, ¿no?, qué podrá suceder ahora si Israel tomará una represalia mucho más fuerte contra Hezbollah, y ya ha habido amenazas por parte de ellos de que si Israel ataca al Líbano, algunas zonas de Beirut, etcétera, pues vendría una guerra mucho más grande. Irán también ha lanzado sus amenazas, incluso Turquía ha lanzado amenazas contra Israel de que podrían intervenir en Israel. Así que la situación aquí es tensa, es la realidad de lo que estamos viviendo acá en Israel. Siempre aprovecho la oportunidad para mantenerles informados a todos ustedes. Sé que muchos están siguiendo activamente qué es lo que sucede aquí en el Medio Oriente. Y como sabrán, todo este conflicto con Hezbollah desde octubre 8, constantemente, día tras día, estamos recibiendo ataques, cohetes de Hezbollah desde el Líbano. Israel también defendiéndose, pero ambas sabemos que hay cierta restricción para no ir a una guerra total. Israel está envuelto en una guerra en Gaza, defendiéndose de los ataques de Hezbollah, de Siria, de ataques que vienen de Irán, que vienen de Irak, que vienen de Yemen con los Houthis. Es ataque por muchos frentes al mismo tiempo. Y ahora les decía la tragedia que ocurre en el día de ayer, donde les decía al menos 11 12 niños, porque hoy se encontró, había un niño que no sabía dónde estaba y se encontró que murió en ese ataque, un niño de 10 años. Hoy fueron los funerales, la comunidad drusa fue la afectada en este caso, porque eran miembros de la comunidad drusa, que son ciudadanos de Israel, pero que ellos tienen una religión que es como una mezcla, ¿no?, de judaísmo, de islam, de cristianismo, pero son hermanos nuestros, son israelíes 100%, están en el ejército, en el gobierno, etcétera. Y ellos tienen sus comunidades donde ellos viven, y este misil impactó en una de estas comunidades, les decía, causando la muerte de 11 12 niños y veintitantas personas heridas. Israel ha prometido pues tomar represalias en cuanto a ese incidente tan terrible que ocurrió en el día de ayer. Y les decía, en la reunión que tuvo lugar esta tarde en el gabinete de guerra con el primer ministro de defensa, primer ministro del país y el ministro de defensa de Israel, pues aprobaron que se tomasen medidas y que Israel determinaría cuándo, cómo y dónde eh, lanzar un ataque a Hezbollah. Hay algunos reportes que hablan de que incluso esta noche se espere alguna medida, algún ataque bien fuerte. Y le decía máxima tensión, así que bueno, no sabemos si en cualquier momento escuchamos sirenas también aquí en Jerusalén y tendríamos que tomar también refugio. Esperemos que no, y de ahí la importancia del vídeo que estoy haciendo, porque este vídeo tiene como objetivo, como siempre, ser un llamado a la oración. Yo soy de una fe muy grande y firme de que cada vez que yo hago vídeos como estos y llamo a la oración decimos Tehilim y ustedes se suman a estos rezos, yo sé que eso tiene una fuerza espiritual muy grande y tengo confianza de que es gracias a los rezos nuestros
como a los rezos de miles y miles de personas en el mundo los que han detenido que hubiese una guerra mayor, una tercera guerra mundial. No lo sabemos, la verdad es que el Medio Oriente está en fuego. De todas formas, les voy a mantener informados de cuál es la situación acá. Si no es por este canal, lo voy a hacer por el otro, Joel Benjavid Blogs, donde compartiremos un poquito más de qué es la actualidad en este momento. Pero hay alta tensión, así que aquí en Israel, aquí son ahora pasada la medianoche, así que nos iremos a dormir, pero no sabemos si habrá sirenas a la noche. Mis llamados a la oración, a la paz, como siempre, a la unidad, a seguir trabajando. De alguna forma, tenemos que, los que no estamos envueltos directamente en zona de guerra, al menos podríamos elevar nuestros rezos y plegarias. Sin más, les agradezco siempre su apoyo, pidiendo que cada uno que esté en su casa con un pensamiento, con una oración, con una velita, un salmo, eso ayuda muchísimo y envía mucha fuerza, pidiendo mucha luz, mucha paz en estos momentos que tanto lo necesitamos. Gracias a todos, con el favor del Eterno, nos veremos en un próximo vídeo. Shalom a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén. Bendiciones.